con su boca. La Biblia nos dice en el libro de Éxodo capítulo 34, versículo 10, que Dios hizo un pacto. Y el tema o el título, ¿verdad?, que le tengo a este sermón se llama Dios de pacto. Repita conmigo, Dios de pacto. Dios es un Dios de pacto. ¿Qué es un pacto? Un pacto realmente es un convenio, es un acuerdo. Y alguien que conoce, ¿verdad?, el pacto puede hacer remembranza de lo que dice el pacto. Voy a repetir. Alguien que conoce el pacto en algún momento puede hacer remembranza de lo que dice el pacto que Dios estableció. Nosotros acabamos de leer la porción bíblica y realmente un pasaje de lo que cuenta del pueblo de Israel. Si nosotros hacemos un poquitito de historia, ¿verdad?, para introducirnos al punto en donde queremos hablar en esta noche, podemos apreciar que la relación que existía entre Dios y el pueblo de Israel era voluble, era inconstante. Un día el pueblo de Israel le daba gracias al Señor porque Dios le daba pan. Otro día, cuando necesitaba algo y no lo tenía inmediatamente, el pueblo de Israel renegaba contra Dios. Esto era lo que acontecía con el pueblo de Israel. Ahora bien, cabe mencionar algo importante, y es que el pueblo de Israel tuvo la gran oportunidad de experimentar de una manera singular el poder de Dios. Usted sabe lo que es que Dios abra el mar en dos para que el pueblo de Israel pasara. Eso es poder de Dios. Dios había hecho que ellos pudieran beber de agua de una roca. Eso es poder de Dios. Oye, entonces si el pueblo de Israel había visto la mano poderosa de Dios obrar a su favor, mi pregunta es, ¿qué necesidad había en que el pueblo de Israel se hiciese un becerro de oro y le adorara? ¿Qué necesidad había de que el pueblo se inclinara a otros dioses? No encuentro la lógica y no veo la necesidad por ningún lado. Esto realmente era algo inconcebible, porque como aquel Dios que te está dando maná del cielo, como aquel Dios que de día columna de nube, de noche columna de fuego, aquel Dios que te sacó de la esclavitud, y resulta ser que tú vas a adorar a otro Dios. Y no solamente eso, mira lo que pasa. Aconteció que el pueblo de Israel se hizo un becerro de oro porque Moisés había subido al monte y Moisés se había tardado. Impaciente el pueblo de Israel. Moisés se había tardado y dice que ellos le dijeron a Aarón, necesitamos adorar a un Dios. Éxodo capítulo 32 versículo 1 dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se inventa hacer una estatua de oro. Estoy parafraseando. Y no solamente esto, sino que dice que empezaron a proclamar que este becerro de oro era el que los había sacado de Egipto. Así como lo está escuchando. Yo cuando leía la palabra decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que hacen esto? Y como si fuera poco, quiero que sepan que no solamente fue que se hicieron una estatua de oro y ahí estaba, no. Dice que Aarón hizo un altar y estaban felices y campantes adorando al becerro de oro, así como lo está escuchando. Y Dios ya le había hablado al pueblo de Israel porque conocía su corazón, así como Dios conoce nuestro corazón. Y le había dicho en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 5, yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Es decir, que no era que ellos estaban inconscientes de esta realidad. Era que el pueblo de Israel sabía que Dios era un Dios celoso y que solamente a Él se tenían que inclinar. Así que cuando Moisés está en el monte, Jehová le dice, ve y desciende, porque el pueblo al que tú sacaste de Egipto se está inclinando a otros dioses. Así como lo está escuchando. Pero hay algo que me impacta y es algo pues realmente sorprendente, y es que Jehová también le dice a Moisés, déjame que encienda mi ira en ellos y los consuma a todos. Y de ti, hablándole a Moisés, de ti voy a hacer una gran nación.
Jehová le está dando una alternativa y le dice, oye, ¿sabes algo? Todos son pecadores, todos me han fallado, todos los que están allá abajo adorando a otros dioses. Los voy a exterminar a todos y de ti, Moisés, voy a hacer una gran nación. Pero aquí es donde entra Moisés. Sé que Moisés intercede por el pueblo. Moisés oró a Dios y Moisés le dice a él, ¿por qué vas a encender tu furia contra aquellos que tú sacaste de Egipto con tu mano fuerte y poderosa? Y me impresiona que Moisés le empieza a decir al Señor, ¿acaso quieres que los egipcios digan que nos sacaste de Egipto para dejarnos morir en el desierto? O sea, literal, Moisés está hablándole claro a Dios. Tú vas a matar a toda esta gente. Y le dice, y no solamente eso, le dice, acuérdate de lo que le prometiste a Abraham, a Isaac, que ibas a multiplicar la descendencia. Le está diciendo, Dios mío, acuérdate de lo que tú dijiste, acuérdate del pacto que tú hiciste. Tú no puedes hacer eso. Y ¿sabe lo que acontece? Que es lo que a mí me impacta. Es este hombre lo que ocasionó en el corazón de Dios. ¿Sabe lo que pasó? Dice la Biblia en el versículo 14 el capítulo 32, dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que había de hacer a su pueblo. Voy rápidamente porque aquí nos tienen el tiempo medido. Jehová se arrepintió. Oye, pero si Dios dijo que los iba a consumir a todos, pero hubo un hombre, digan conmigo, un hombre. No los escucho, digan conmigo, un hombre. Hubo un hombre que se levantó y sabe que este hombre conocía el pacto. Este hombre sabía lo que Dios había dicho. Y este hombre reta a Dios y por eso Dios tiene misericordia del pueblo. Ahora, quiero que hagamos un contraste con nuestra realidad. El pueblo de Israel conocía a Dios. Había experimentado el poder de Dios. Y la pregunta es, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos experimentado el poder de Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos conocido al Dios que provee? Escúcheme bien, al Dios que sana, al Dios que hoy nos tiene aquí y no nos tiene postrado en una cama de hospital. ¿Cuántos hemos conocido al Señor y cuántos de los que estamos aquí nos hemos alejado de Dios? Yo le decía al Señor, Señor, ten misericordia. Porque a veces decimos conocer a Dios, a veces decimos, wow, Dios, tú eres grande, tú eres poderoso, tú me puedes libertar. Pero ¿qué nosotros estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Estamos renegando contra Dios? ¿Estamos haciendo berrinche de niño contra Dios? Porque Dios no nos da lo que nosotros queremos. ¿Estamos nosotros realmente haciendo, escúchame bien, el papel del pueblo de Israel o estamos haciendo el papel de Moisés? ¿De qué lado está usted? Y esto realmente trajo una consecuencia. Porque toda cosa que nosotros hagamos, iglesia, tiene su consecuencia. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es muerte. Pero en este momento, por el pecado, Dios no los iba a matar. Así que Dios hace otra cosa, pastora. Y es lo que a mí me da como, me estremece el alma. Escúcheme bien, Dios hace otra cosa. Dios no los mató físicamente. Pero el versículo 33... el capítulo 33 nos habla en donde Jehová le dice a Moisés, ve y desciende, me arrepentí del mal, ve y desciende. Y ciertamente cuando Moisés bajó leyendo las escrituras, fue cuando Moisés se arrebató de lo que vio y Moisés literalmente las tablas de los 10 mandamientos las quebró. Pero algo interesante aconteció y algo que realmente nosotros, tú y yo que estamos aquí, debemos de procurar que no pase. Y es que dice la palabra del Señor que Moisés le dijo, vayan ustedes, porque te voy a entregar la tierra que te prometí, pero enviaré un ángel y no iré en medio de ti.
Jehová le estaba diciendo a Moisés, vayan ustedes, pero no voy a ir con ustedes. ¿Saben por qué? Dice, porque eres un pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma. Ay, Dios mío. Dice, no sea que te consuma en el camino. O sea, el pueblo, Dios sabía quién era el pueblo de Israel. Y él le dice, mejor voy a mandar un ángel, pero había un hombre, escúchame bien, que entendía que no podían ir sin la presencia del Señor. Había un hombre que entendía que necesitaban que Dios fuera en medio de ellos. Yo no quiero que tú me mandes con un ángel. Yo necesito que tu presencia vaya conmigo, le dice Moisés. Yo necesito que tú vayas conmigo. Y es aquí donde sale la frase que muchos de los que estamos aquí en algún momento hemos dicho o hemos cantado. Dice que Dios le dice, Moisés le dice a Jehová, si tu presencia conmigo no va, no nos saques de aquí. Yo no voy a ningún lugar. Si tu presencia no va con nosotros, yo no voy a ningún lugar. Voy a repetir lo que dijo Moisés porque él entendía esta verdad. Él no lo dijo por decir y ahorita vamos a ver por qué. Porque Moisés no le dijo, Dios, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Y lloró y derramó lágrimas y después se le olvidó. No. Moisés fue un hombre insistente. Dice que Jehová le respondió, he aquí que he hallado gracia en ti. He aquí que he hallado gracia en tus ojos. He aquí que he hallado gracia. Porque yo quiero decirte algo en esta noche. Dios conoce nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Dios conoce nuestro corazón. Y Dios sabe de qué tenemos necesidad. Pero Dios también sabe quiénes son esas personas que han hallado gracia delante de Dios. Y yo en este momento declaro que se levanta una generación de hombres y mujeres que entienden que no pueden vivir sin la presencia del Señor. Que no pueden vivir sin la presencia del Señor. Que no pueden vivir sin la presencia del Señor. Oye, porque ¿qué somos sin Dios? Y lo más triste de eso es que usted no me va a decir a mí, usted no me va a decir mentira. Aquellos que nos están viendo en la casa, usted no puede engañarse. Todos, desde el más chiquitito, de estatura y de edad, hasta el más grande, en algún momento se ha alejado de la presencia del Señor. Pero aquí el secreto es el siguiente. O nos plantamos y le decimos al Señor, Señor, te necesito. Y reclamamos esa presencia del Señor o vivimos así como una hoja que se la lleva el viento para allá y para acá, que andamos por ahí sin rumbo y sin dirección, que andamos por ahí y no sabemos realmente qué va a ser de nuestra vida mañana o pasado mañana. Dice la Biblia que Moisés le dijo, voy a hacer como me has dicho porque has hallado gracia delante de mis ojos. Versículo 18, miren lo que dice la Biblia. Dice la Biblia, él entonces le dijo, ya le había dicho, escuchen porque son versículos diferentes, quiero que me entienda. Ya le había dicho Moisés a Jehová, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Pero después le dice, Señor, te ruego, versículo 18, te ruego que me muestres tu gloria. Otras versiones dicen, Señor, te ruego que me permitas verte. Te ruego, Señor, que me permitas verte. Moisés comprendía esta verdad. Pero Moisés no dijo esta palabra por decir. Y es aquí donde quiero detenerme un momento. Nosotros no podemos decir con nuestros labios, si tu presencia conmigo no va, y cantar y llorar y berrear en el piso. Y que todo quede ahí. ¿Sabe lo que Moisés le estaba diciendo a Jehová? Muéstrame tu gloria, quiero verte.
quiero verte. ¿Y sabe por qué? Porque él entendía que sin Dios no podían seguir adelante, no podían atravesar el camino que tenían que atravesar. No podían, amados míos, no puedes vivir sin la presencia del Señor. Voy a repetirlo nuevamente, no puedes vivir sin la presencia del Señor. No permitas que esa mentira entre a tu cabeza. No puedes vivir sin la presencia del Señor. Dios es el que ha tenido cuidado de nosotros. Alguien que levante sus manos y le diga gracias, Señor. ¿Sabe por qué? Gracias, porque Dios te tiene aquí. Dios te tiene aquí y es ahí donde yo digo que podemos hacer una comparación, iglesia, una comparación con el pueblo de Israel y nosotros. ¿Hemos visto o no hemos visto la mano poderosa de Dios? Claro que sí. ¿Hemos visto o no hemos visto a Dios librar a Panamá? Porque hay otros países que están peor que Panamá. ¿Hemos visto o no hemos visto a Dios? Y si hemos visto a Dios, podemos comprender que lo que necesitamos, lo único que necesitamos es que Dios esté en medio de nosotros. Lo único que necesitamos es que su presencia vaya con nosotros, iglesia. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y yo tengo fe y yo sé que estamos como estamos. Escúcheme bien y usted dirá, pero Gisela, se mueren personas a diario. Pero podemos decir que Panamá, en medio de toda esta situación, Dios la ha librado. ¿Sabe por qué? Porque hay personas como Moisés. No, espérense, voy a decirlo de otra manera. Porque hay mujeres que se levantan como se levantó Moisés. Porque hay jóvenes que se levantan como se levantó Moisés. Y le dicen al Señor, si tu presencia conmigo no va, yo no voy, no me muevo de aquí. No hay nada más hermoso que nosotros podamos ser reconocidos por Dios. Que Dios diga, ¿sabes qué, Alberto? Has hallado gracia delante de mis ojos. ¿Sabes qué, Daniel? Has hallado gracia delante de mis ojos. Dice la Biblia que Jehová le dijo a Moisés, te he conocido por nombre. Oye, Mairobi, que Dios sepa Mairobi Conte. Yo sé quién es Mairobi Conte. Yo sé quién es Elizabeth Batista. Que Dios te conozca por nombre, Felicia. Que Dios te conozca. ¿Usted sabe lo que es eso? Oye, eso es VIP, eso no es que está, no, es que Dios te conoce. Pero ¿por qué Dios conocía a Moisés? Aleluya, ¿por qué Dios conocía a Moisés? Dígame usted, porque Moisés arrebataba esa bendición, porque Moisés peleaba por su bendición, porque Moisés deseaba esa bendición. No hay otra razón. ¿Cómo Dios te va a conocer si tú? Aleluya, si tú no le buscas. ¿Cómo Dios te va a conocer si estás lejos de Él? ¿Cómo Dios te va a conocer si estás viviendo sin su presencia? Para que Dios te conozca, tienes que estar cerca de Él. Para que Dios te conozca, tienes que estar cerca de Él. Lo voy a repetir. Podemos ver que hay dos lados. Está el pueblo de Israel que conocía, escúchame bien, no que conocía, que había experimentado el poder singular de Dios, pero que aún así se había alejado de Dios. Y está el otro lado, que es Moisés, Josué y los hijos de Leví, que en medio de todo esto no se corrompieron según lo que dice la palabra del Señor, sino que se mantuvieron firmes. Y la pregunta es, ¿de qué lado o en qué parte estamos nosotros, estás tú? ¿Eres de los que reniegas cuando Dios no te da lo que quieres? ¿O eres de aquellos que buscan su presencia cuando vienen las pruebas? ¿Eres de los que reniegas cuando estás enfermo? ¿O eres de los que buscan su presencia? Y aún tengo que decir otra cosa. ¿Eres de los que buscas solamente a Dios cuando Dios te bendice? ¿O eres de los que estás ahí sin condición? Porque es la verdad y es la realidad, y tengo que decirlo en esta noche. La gente, el ser humano es demasiado emocionalista. Y cuando sentimos en nuestro corazón algo, lo hacemos. Cuando yo siento que tengo que ir a la iglesia, yo voy.
Cuando yo siento que tengo que alabar a Dios, yo lo hago. Pues déjame decirte que no. No es cuando tú lo sientes. Es que Dios es fiel y verdadero, el mismo Dios de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Y no necesita de ti. Escúchame bien. Tú y yo necesitamos de Dios. Pero ¿de qué lado estamos? ¿Solamente anhelamos a Dios por lo que Dios nos da? No. Tenemos que anhelar a Dios porque lo necesitamos. Moisés será un hombre fiel a Dios, obediente a su palabra, un hombre de fe. Y esto realmente era lo que acreditaba a Moisés que él pudiese, voy a decirlo así aunque suene un poco vulgar, que él pudiese frentear o él pudiera hablarle así como él hablaba a Dios. Porque él realmente había sido fiel a Jehová y él realmente estaba cerca de Dios. Pero ¿qué le vamos a decir a nosotros a Dios si no estamos cerca de Él? La Biblia nos expresa más adelante que Dios le permitió a Moisés, escúchame bien, dice que Dios le dijo, acuérdense que Moisés le pidió a Dios verlo cara a cara. Y él le dice, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo, he aquí un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña. Y te cubriré con la mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Y quiero decirle que tal cual como Moisés había pedido, aconteció. Moisés pudo ver la gloria del Señor. Y cuando esto acontece, cuando Moisés puede ver la gloria del Señor, cuando Moisés pudo experimentar la presencia del Señor, dice que una vez más, porque hay algo que me impresiona aquí, y era que Moisés estaba deseando cada día más y más y más y más y más de esta presencia. Y cuando esto acontece, dice que Moisés luego le dice al Señor, aleluya, dice, Jehová se le apareció y dice que Jehová dijo, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y le adoró. Y entonces Moisés le dijo nuevamente, si he hallado gracia delante de tus ojos, le suplicó nuevamente, por favor, ve en medio de nosotros. Y es aquí donde Jehová le hace el pacto, el cual acabamos de leer. Le dice, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Dios ha hecho pacto con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ha prometido que nos va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice en el libro de Números, capítulo 23, versículo 19, que Dios, si usted puede acompañarme rápidamente, por favor. Números, capítulo 23, versículo 19. Dice de la siguiente manera, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo hará. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios ha hecho pacto y quiero decirle que este pacto que nosotros acabamos de leer, usted me puede decir, pero Gisela, yo no soy de este pueblo de Israel. Pues déjame decirte algo, que este pacto es transgeneracional, trasciende generaciones. Dios dijo que iba a estar con nosotros, Dios va a estar con nosotros. Yo necesito que alguien lo crea en esta noche. Si Dios dijo que va a estar con nosotros, así será. Si Dios dijo que nos va a bendecir, así será. Si Dios dijo que nos va a multiplicar, aleluya, así será, iglesia. No tenemos por qué dudar. Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios que cumple su promesa. Dios no miente. ¿Sabe quién sí miente? Nosotros. Porque nosotros a veces por la emoción o por la emoción, no hay otra palabra, nosotros le decimos, Señor, hago pacto contigo, te prometo que si salvas a mi perro, te voy a servir toda mi vida. Y por la emoción, porque después Mairobi se salvó el perro y se nos olvida. ¿Cuántos de los que estamos aquí, aleluya,
no hemos hecho pacto con Dios. Y esto confronta mi espíritu. Porque nosotros somos muy emocionalistas, iglesia. Pero yo tengo que decirle algo a Cordero de Amor en esta noche. No importa cuántas veces, así como el pueblo de Israel falló, siempre hay un hombre y una mujer que intercede por el pueblo. Y no importa cuántas veces nosotros fallemos nuestra parte del compromiso, Dios es fiel y justo y Él va a cumplir lo que Él prometió. Yo tengo que repetirlo. Dios es fiel y es justo y Él va a cumplir lo que prometió. Dice que Dios le dice a Moisés, Dios te dice a ti en esta noche, escúchame bien, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en ninguna nación. Dios te dice hoy, iglesia, voy a hacer maravillas contigo. Voy a repetirlo, Dios te dice, iglesia, voy a hacer maravillas contigo. Y aunque estemos en medio de una pandemia, tú tienes que creer que lo que Dios dijo, Dios lo va a hacer. Tú tienes que creer que si Dios dijo que va a hacer maravillas contigo, Dios la va a hacer. Dios va a hacer maravillas con su pueblo. No tenemos por qué dudarlo. Dice la palabra del Señor. Y verá todo el pueblo. Verá todo Mañanitas, aleluya. Verá todo Panamá, verá tu tío, tu primo, verá tu familia. Que Dios es un Dios de pacto. Pero ¿sabe algo, iglesia? Nosotros tenemos que conocer ese pacto que Dios ha hecho con nosotros. Un pacto que Dios hizo con su humanidad. Es que jamás iba a morir todas las personas a causa de un diluvio. Pero ¿cómo yo me apropio? ¿Cómo yo puedo decirle al Señor, Señor, acuérdate de que tú dijiste que no nos íbamos a morir ahogados? De pronto en el mar, ahogados ahí porque no sabemos nadar. Pero no por un diluvio. Pero ¿cómo yo puedo decirle, acuérdate, Señor, de lo que tú dijiste si tú no conoces ni esa promesa? O sea, ¿cómo nosotros vamos a reclamar? Es mi punto en esta noche. ¿Cómo usted va a reclamar esas promesas si usted ni conoce las promesas que Dios tiene para nuestra vida? Dios dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, sí. Pero Dios también dijo algo. Cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Y cuando tu papá está borracho, cuando tu tío está perdido, tú tienes que acordarte y decirle, Señor, tú dijiste, mi casa y yo serviremos a Jehová. Tú dijiste que toda mi familia sería salva. Pero ¿cómo yo hago eso si yo no me sé, aleluya, las promesas del Señor? Dios es un Dios de pacto, iglesia, aleluya. Dios es un Dios de pacto y Dios va a cumplir lo que ha prometido. Dios va a cumplir lo que ha prometido y yo vine a decirle a alguien en esta noche que Dios va a cumplir lo que ha prometido en tu vida. Hoy, de pronto no veamos cerca todo lo que Dios ha dicho para con nosotros, pero yo puedo ver en mi espíritu, aleluya. Yo puedo ver que Dios pronto va a cumplir todas las maravillas que ha hecho para con tu vida. Ahí donde estás te voy a pedir que levantes tus manos a los cielos. Levanta tus manos y donde estás y reclama en este momento la bendición de Dios sobre tu vida. Si Dios lo dijo, iglesia, Él lo va a hacer. Si Dios lo dijo, iglesia, Él lo va a hacer. Cree en el Señor y serás salvo no solamente tú, sino que toda tu casa. Cree en el Señor y serás salvo tú y toda tu casa, iglesia. Escúchame bien, serás salvo tú y toda tu casa. Aleluya. Aleluya. Dios quiere salvar a toda la humanidad. Dios prometió estar con nosotros. Termina el versículo diciendo, porque será cosa tremenda. Aleluya. Será cosa tremenda. Será cosa tremenda la que yo haré contigo. Dile a la persona que está al lado tuyo, ahí en tu burbuja. Ahora tenemos que caminar en burbujas. Dile a tu burbujita, dile, Dios va a cumplir lo que te prometió. Dios va a cumplir lo que te prometió. Dios prometió, escúchame bien, que no nos iba a dejar solo. No estaríamos huérfanos, aleluya, sino que enviaría al Consolador.
para que estuviese con nosotros. Y así ha sido hasta hoy. Dios prometió que aquel que lo ama, libro de Juan capítulo 14 versículo 21, aquel que me ama y ama a mi Padre, yo me manifestaré en él. Entonces, ¿cómo podemos ver el cumplimiento? ¿Cómo podemos ver las manifestaciones de Dios, iglesia? ¿Cómo podemos ver la gloria de Dios? Primeramente, estando cerca de Dios. No vas a ver la gloria de Dios si estás lejos de Dios. Cerca de Dios. Primeramente, estando cerca de Dios. Y número 2, tenemos que conocer. Aleluya. Tenemos que conocer cuáles son esas palabras que Dios ha declarado. Cuáles son las promesas. Cuál es el pacto que Dios ha hecho con nosotros. ¿Para qué? Para poder apropiarnos de eso. ¿Cuántos dicen amén? Para poder apropiarnos de eso. Y yo le insto a usted en esta noche, ya quiero ir finalizando diciendo lo siguiente: Dios va a hacer maravilla, pero yo le insto a usted a que no solamente diga, Señor, yo quiero ver tu gloria, sino que nosotros cada día anhelemos más y más de su Espíritu Santo, sino que cada día nosotros anhelemos más de su presencia, sino que cada día nosotros podamos conocerle más. ¿Cuántos de los que están aquí desean conocer más al Señor? No emprendas un proyecto, no hagas nada si su presencia no está en medio de ti. No te tires a loco de estar inventando, no sé, cualquier cosa si tu presencia no está contigo, iglesia. No, y a veces nosotros somos tercos. Ay, Padre, somos tercos porque sabemos el peligro y vamos corriendo para el peligro. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero nosotros, nuestra humanidad como tal, muchas veces nos hace fallar. Pero Dios, hoy te dice, iglesia, Cordero de amor, aleluya. No importa cuántas veces nos hayamos alejado de Dios. No importa cuántas veces le hemos fallado a Dios. No importa cuántas veces hemos flaqueado, escúchame bien, y hemos desmayado. Dios es fiel y justo. Y Dios va a cumplir lo que prometió. Yo le vine a decir a alguien en esta noche esto. Yo le vine a decir a alguien en esta noche que Dios va a hacer grandes cosas con tu vida. Que Dios es un Dios de pacto, Vanessa. Y lo que Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Que Dios es un Dios de pacto, Yulisa. Y lo que Dios dijo, Dios lo va a hacer. Ya, sencillo. Pero nosotros tenemos que creer, iglesia. Nosotros tenemos que creer y nosotros tenemos que cumplir con nuestra parte. Porque el hecho de que Dios, escúcheme bien, el hecho de que Dios, aunque fallemos, sigue siendo fiel, no lo habilita a usted para que usted ahora ande a cada rato que le da la gana fallando, porque Dios es fiel y Dios va a cumplir lo que prometió. No, negativo. Negativo. Esto lo tiene que instar usted a que si Él es fiel, nosotros también debemos de serle fiel a Él. Si Él es fiel, nosotros también tenemos que serle fiel a Él. Dios, escúchame bien, va a hacer grandes cosas con nosotros. Voy a decirlo de otra manera. Dios quiere hacer grandes cosas con su pueblo. Yo sé que de pronto en algún momento usted haya recibido una palabra de alguien y Dios le haya dicho muchas, pero muchas profecías a usted. Y de pronto usted hoy sienta que eso está lejos. Déjame decirte que Dios va a cumplir lo que te prometió. Yo necesito que alguien salga convencido de este lugar, que Dios va a hacer lo que Él prometió para con tu vida y que hay personas que interceden. Yo necesito también decirte de que te levantes, iglesia. Escúchame bien, levántate. Levántate a interceder por tu familia, sí. Levántate a interceder por tus amigos, sí. Levántate a interceder por tu esposo, sí. Porque dice la Biblia que Dios estaba tan enojado que lo quería exterminar a todos. A todos. Y me impresiona. Yo leía este pasaje bíblico y yo decía, yo tengo que contarle, si tengo que hablarle de esta historia a los niños, ¿cómo le digo que Dios quería consumir a toda esta gente? ¿Sabe por qué? Porque Dios le dice, si me voy contigo, puede ser que en el camino te consuma.
Es una cosa demasiado fuerte. Pero había un hombre, aleluya, había un hombre que le decía al Señor, no, tú no puedes hacer eso. Acuérdate del pacto. Acuérdate de la promesa. Acuérdate, Señor. Y era una cosa de loco, porque Dios le dice, yo lo puedo hacer contigo, Moisés, de ti voy a hacer la descendencia. Pero él le dice, no, acuérdate lo que le prometiste a Abraham, a Isaac. Y hoy yo te digo, iglesia, que así como Dios prometió estar con el pueblo de Israel, Dios ha prometido estar con nosotros. Todos los días. Voy a repetirlo, todos los días, iglesia. Voy a volver a repetirlo, todos los días, hasta el fin del mundo. Y así como dijo que no nos dejaría solos, no estamos solos. Yo necesito que usted entienda que no estamos solos, aunque usted se sienta solo, esa es otra cosa. Nosotros no estamos solos. Él está con nosotros. Él está en medio de nosotros y puede ser que usted de pronto se ha alejado, pero se levantan hombres todos los días a orar para interceder por su pueblo. Tal vez usted esté sentado ahí, tal vez Dios lo libró de una enfermedad y usted dirá, pero ¿cómo? Es que hay hombres y mujeres que interceden por usted. Así como lo está escuchando, hay hombres y mujeres, pero ya no es momento, aleluya, escúcheme bien, ya no es momento de que otro, gloria a Dios, de que otro interceda por usted. Ya no es momento de eso. Es momento que sea usted el que se levante. Voy a repetirlo. Es momento que sea usted el que se levante a interceder por los demás. Yo no sé si me están entendiendo. Alguien intercedió por ti y hoy tú estás